Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos con un nuevo mando. Vamos a probar y a enseñar cómo funciona el mando Interslot Europa Elite 3R. Ahora mismo acaba de salir hace poco un nuevo mando al mercado. Es el Elite RS. Este es el R, justo el anterior. Yo no tengo la posibilidad de probar el nuevo, pero bueno, es muy similar. Yo tenía el Elite 3, he pasado al Elite R, me han dejado este mando y lo he probado, y la diferencia es mínima. Por lo tanto, entiendo que la diferencia entre el R y el RS también será mínima. Entonces os voy a explicar este, y también voy a enseñaros una pincelada del nuevo mando. Una foto de las diferencias y las instrucciones, que las tenéis en la página web del mando. Venga, vamos. Bueno, pues aquí tenéis el mando. La marca Interslot Europa pertenece al grupo Alloy Shop, una tienda de slot de internet. Este es el mando, aquí lo tenéis, en su página web, en Alloy Shop. Dentro de esa página, si bajamos abajo del todo, como veis aquí, abajo a la izquierda tenéis Manual Elite RS, descargar. Le damos a descargar y nos descargamos las instrucciones del mando. Igual que en el mando R. Si ponemos en Alloy Shop mandos electrónicos, vamos a ir a varios mandos. Y ahí también nos podemos descargar, dentro del mando Elite R, nos podemos descargar sus instrucciones. Bueno, pues aquí tenemos las instrucciones del mando Elite RS, el nuevo. Voltaje mínimo 8 voltios, voltaje máximo 18 voltios. Tenéis aquí el voltaje óptimo de trabajo y aguanta un pico de trabajo de hasta 16 amperios. Pero aconsejable 5 amperios máximo. Ajustes, salida. Con este mando ajustaremos el punto de salida del motor. Dispone de un potenciómetro que va de 0 a 41 posiciones. Mapa. Interruptor de 10 posiciones situados entre el mando de ajustar la respuesta del motor. 4 posiciones agresivas en rojo, 2 posiciones neutras en verde y 4 normales en naranja. Freno, interruptor de 10 posiciones. Este mando variamos el freno del 100% al 80%. Con el control activado, anti-spin, el ajuste del freno se estrechará entre el 100 y el 90%. Alta, interruptor de 3 posiciones para ajustar el recorrido final del gatillo, sea cual sea la curva elegida. Siempre antes del gas a fondo, la 2 posición más alta y agresiva y la 0 la posición más baja y la más normal de usar, la menos agresiva. Spin, interruptor de 3 posiciones para ajustar el anti-spin o control de tracción. El 0 sin activar y 1 y 2 activado de una manera más potente o menos. Control. La activación del control permite dulcificar la parte central del recorrido del gatillo y tener ayuda en la frenada. Bueno, pero ahora vamos con el mando que tenemos entre manos, el que vamos a probar. Mando Elite 3R. Especificaciones: voltaje mínimo 8 voltios y el máximo 18. Corriente máxima de trabajo 5 amperios y aguanta un pico de hasta 16 amperios. Salida. Lo mismo, con este mando ajustaremos el punto de salida del motor, la brusquedad de salida del motor. Va de 0 a 41 posiciones. Mapa. Interruptor de 16 posiciones, situado en el centro del mando. Tendremos 8 curvas con control, sector amarillo. Van desde la 0 a la 7 y la 7 es la más suave de todos. Y en el sector verde, la más agresiva será la 8 y la F será la más suave. Esta es sin control.
el uso de las curvas con control conlleva una respuesta más suave en la parte central del recorrido del gatillo. Freno, interruptor de 9 posiciones, el máximo es el 100% y el mínimo el 88%. Si se utiliza las curvas con control, sector amarillo, el freno se estrecha entre el 100% al máximo y el 94% en el mínimo. Alta, lo mismo que en el anterior mando. Interruptor de 3 posiciones para ajustar el recorrido del gatillo. A es la posición más alta y agresiva y C la posición más baja y la más normal de usar. Y el anti-spin, lo mismo también. 0, 1 y 2. 0 sin él, 1 algo activa y el 2 activo al máximo. Ya sabéis, control de tracción. Nos permite salir más suave de las curvas. Tarda unos microsegundos en dar al motor la potencia máxima. Solo se activa normalmente cuando damos gatillo a fondo. Y ahora vamos a ver el mando en sí. Bueno, pues aquí tenemos el mando Elite 3 de la marca Interslot 3R. Elite 3R. Es un mando que yo he usado mucho en su versión anterior, la Elite 3. Y este es muy similar, prácticamente igual. Simplemente es una actualización. Conector compacto con los colores para conectarlos en la caja de conexiones. Curvas. Sector amarillo con control. Comenzamos por la 7, que es la curva más suave. Vamos subiendo y pasamos al sector verde, que son las curvas más agresivas. La F sería la curva más suave y la 8 la más agresiva. Seguimos un sentido contrario a las agujas del reloj. Freno. Del 2 al máximo. Potencia de salida. Del mínimo al máximo. Spin. Control de tracción. Arriba 0, 1 y 2. Alta. Esto lo que nos permite es acortar el recorrido del gatillo. Eso es lo que ponen las instrucciones. La C, en teoría, es todo el recorrido del gatillo. Funciona. Con la B funciona algo menos. Se nos vuelve más agresivo. Quizá hasta aquí. Y en la A aún más agresivo. Como ponen las instrucciones, parece ser que es una forma de regular el recorrido del gatillo. Pero el recorrido no lo regulamos. O sea, tenemos que acostumbrarnos a todo el recorrido al final. Y bueno, es una cosa que quizás yo preferiría regular el recorrido del gatillo, para mi gusto. Esto es lo que tiene el mando. Es un mando muy bueno, os puedo asegurar. Yo es el anterior que tenía, el Elite 3, y me funcionaba bastante bien. Vamos a probarlo en pista, a ver qué tal va.
Mis conclusiones sobre este mando. Mando muy interesante, muy buen mando. Lo usa mucha gente en velocidad. No se puede regular realmente el recorrido del gatillo ni el muelle. Pero el mando aún así es muy bueno. Para mí quizá tenga un poco más de la cuenta de recorrido del gatillo, pero es mínimo. Te acostumbras fácilmente. Para el que esté acostumbrado a un recorrido mínimo, lo tendrá complicado. Fácil de regular todo, muy fácil, y su precio, 175 euros. Bueno, realmente es el precio del nuevo mando, el Elite RS, pero este costaba parecido. Mando con mucha potencia, me gusta, buen freno. Realmente es un mando muy interesante, como os digo. Como os dije ya, al final de todas las pruebas habrá un vídeo con mis conclusiones finales sobre todos los mandos. Bueno, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.